Profesor, compañeros, mi nombre es Lady Carolyn Vázquez Rodríguez, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Señor Recipán. Tengan ustedes mi más cordial saludo. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la espirometría en pacientes con EPOC. Bueno, antes de ello vamos a hablar de forma breve lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, esta es una enfermedad que está caracterizada principalmente por la limitación persistente al flujo del aire de una manera progresiva y es poco reversible. Y esto se da porque hay una reacción inflamatoria de manera exagerada por parte de las vías aéreas y del parénquima pulmonar en respuesta a gases nocivos, principalmente el tabaquismo, porque es en los pacientes que, bueno, mayormente se presenta, ¿no? Con los pacientes en las personas fumadores crónicos. Entonces, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye lo que es el enfisema, que no es más que la destrucción de los alvéolos pulmonares y del agrandamiento del espacio pulmonar, y una bronquitis crónica, que, como su mismo nombre lo dice, es una inflamación crónica de los bronquios que se va a manifestar por tos, por una tos productiva y también la dificultad para poder respirar. En algunas literaturas también consideran lo que es la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas. Esta limitación del flujo del aire, ¿cómo se va a determinar? Mediante una espirometría forzada, en la cual vamos a encontrar datos que nos van a ayudar a determinar, a diagnosticar esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como había mencionado anteriormente, esa limitación del flujo del aire principalmente se da en los pacientes que son fumadores crónicos, ¿no? Y también en personas, o como lo consideran exfumadores, que hayan fumado, ¿no? Por más de 40 años, también de manera ocupacional, ya sea por el trabajo o también por las amas de casa, ¿no? Que están expuestas a las mamás, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Que cocinaban a leña, y hasta ahora algunas madres también que continúan con esta actividad, la contaminación, también una hiperreactividad bronquial similar a lo que es el asma, que también nos da este patrón obstructivo, lo que son las infecciones respiratorias y también una exposición pasiva al humo del tabaco, o sea, una persona esté cerca a una persona que sea fumadora, ¿no? Que esté constantemente fumando. Si bien es cierto, esa persona no está fumando, pero está expuesta, está recibiendo también ese humo de tabaco de manera pasiva. Y por último, fisiopatológicamente hablando, ¿no? La deficiencia de la alfa-1 antiterpsina. Acá tenemos dos imágenes que nos demuestran los patrones que encontramos o cómo encontramos clínicamente a los pacientes que incluyen, ¿no? esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, acá tenemos un paciente enfisematoso y acá tenemos un paciente con bronquitis crónica. Aquí el paciente con enfisema se le conoce también como soplado rosado por su color, ¿no? Y y el congestivo y el paciente con bronquitis crónico, por su aspecto también cianótico, es que se le considera o característicamente se le llama, ¿no? Clínicamente se le llama, perdón, como congestivo azulado. Este paciente también, hablando clínicamente, lo que manifiesta es tos, la disnea, pero esta tos no es productiva, a diferencia de esta bronquitis, este paciente con bronquitis crónica, que sí presenta una tos productiva acompañada de la disnea, ¿no? También son pacientes obesos, a diferencia de estos pacientes, ¿no? Que tienen pérdida de la masa muscular. Algunos pacientes también enfisematosos presentan tórax en tonel por la hiperinsuflación, ¿no? que hay aquí. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar esta enfermedad? Cuando el paciente viene a nosotros, futuros médicos, o sea, con estos síntomas que son tos, expectoración y disnea, junto a estos factores de riesgo que el paciente está, ¿no? A la que está expuesto, que son el humo del tabaco, el polvo, sustancias químicas laborales, polución interior o exterior, entonces estos dos van a ser factores claves para nosotros tener que hacer una espirometría forzada sí o sí al paciente. Se va a tener que realizar esta prueba que nos va a ayudar a diagnosticar o también a descartar, ¿no? En el caso no se presentaría. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar aquí? Que el índice de Tifenau, que es la división del flujo del volumen expiratorio en el primer segundo, junto con la capacidad, entre la capacidad del volumen, del flujo del volumen, eh, capacidad vital forzada, pero no tiene que ser menor del 70% o menor del 0,7, y post broncodilatador, que sea también post broncodilatador, o sea, que no haya que no se revierta este índice de Tiffinau. Entonces nos confirma la presencia de un flujo, de este flujo, la limitación del flujo expiratorio, no el flujo del paciente. Ahora, esta espirometría forzada, ¿qué es lo que va a medir? Esto mide pues lo que son los flujos y los volúmenes de aire del paciente. Esto se realiza a todos, como había mencionado, todas las personas que estén expuestas a todos esos factores de riesgo, principalmente a las personas que son fumadores, fumadores crónicos o exfumadores por mayor de 40 años, o también fumadores pasivos. Se les va a tener que realizar esta prueba. Y se dice que también cuando o es necesario, o se tiene que hacer esta prueba a los pacientes que tengan estos síntomas, se tiene que hacer un seguimiento de esta espirometría forzada por mínimo cada 12 meses o también cada 2 años, ¿no? Con frecuencia. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, se tiene que pedir al paciente que haga una inspiración máxima, la máxima inspiración que pueda, y luego también que bote toda la expiración en el menor tiempo posible, pero tiene que llegar al menos a los 6 segundos, ¿no? Tiene que estimular para ello al paciente. Y luego se le va a volver a realizar la prueba, pero ya con el test broncodilatador, ¿no? Y se utiliza preferentemente el salbutamol por su acción rápida, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una curva espirométrica normal que acá se evalúan. Bueno, en esta espirometría forzada se evalúan lo que es el flujo vamos a poner acá, ¿sí? Que evalúa lo que es el flujo del volumen expiratorio, en el primer segundo, y la capacidad vital forzada, ¿no? Eso es lo que va a evaluar esta espirometría, una espirometría forzada. Y tiene que llegar hasta los 6 segundos, como podemos observar acá, tiene que llegar hasta estos 6 segundos, porque si no llega a estos 6 segundos y se queda más o menos acá o acá, entonces esta prueba está mal, tenemos que volver a realizarla. Se cita nuevamente al paciente y se vuelve a realizar esta prueba, ¿no? Estos parámetros, tanto el FEB1 como la capacidad vital forzada, nos van a dar estos parámetros, estos patrones, este patrón obstructivo o mixto, ¿no? Que nos va a determinar lo que es la, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y este flujo del volumen expiratorio en el primer segundo nos va a dar la severidad del caso, que se va a medir mediante los parámetros del GOLD, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos una curva normal. Acá podemos observar el flujo expiratorio flujo del volumen expiratorio en el primer segundo, y acá el flujo de la capacidad vital forzada. Y acá, mire, podemos observar que es una curva normal, una curva que está bien, incluso está bien realizada, se ha llegado hasta los 6 segundos. Pero ¿qué pasa en un paciente con patrón obstructivo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? FEB1 va a estar disminuido y la capacidad vital forzada también va a estar disminuida. Bueno, más o menos así es como se tiene que ver esta curva. Miren aquí, más o menos va a estar el FEB, la capacidad vital, el flujo expiratorio del volumen 1, la capacidad vital forzada, este índice, que es el FEB1 sobre la capacidad vital forzada, que es el índice de Tifenau, va a tener que estar disminuido. Y tras la prueba post-broncodilator, o sea, después de 20 minutos, que ha durado lo que es bueno, se realiza después de 1 hora, pero el salbutamol dura 20 minutos.
Entonces, luego de que se administra lo que es este broncodilatador, se le vuelve a realizar esta prueba espirométrica al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Este índice de tifenao no se va a revertir. Este flujo del volumen expiratorio en el primer segundo no se revierte, sigue ahí disminuido, sigue menor del 80%, sigue así, y la capacidad vital forzada igual está disminuida, ¿no? Entonces, eso nos indica, eso nos está llevando hacia un patrón obstructivo, un patrón mixto que nos indica que el paciente tiene lo que es un EPOC. Eso nos diagnostica, nos determina, ¿no? Junto a la clínica del paciente, más revisar los factores de riesgo que ha tenido. Entonces, eso de esa manera nosotros diagnosticamos. Igual el flujo en esta curva, ¿no? Que es el flujo sobre volumen. También acá podemos observar, por ejemplo, una curva normal en el cual el flujo expiratorio máximo y la capacidad vital forzada están normales dentro de sus parámetros normales. En cambio, un EPOC, esto va a estar disminuido. ¿Y por qué va a estar disminuido? Va a estar más acortado, porque acá hay un atrapamiento aéreo. Acá hay, entonces, en el EPOC, es característico de que se encuentre lo que es el atrapamiento aéreo. Por lo tanto, al momento de la expiración, el paciente va a tener dificultad para poder, menos tiempo para que pueda expirar, ¿no? Esta expiración va a ser más acortada, hay dificultad para la salida de este volumen expiratorio. Ahora, bueno, en este cuadrito podemos observar los parámetros normales. Estos son los parámetros normales, lo que tenemos que encontrar si un paciente está bien. Que el índice de tifenao sea mayor del 70%, el flujo del volumen expiratorio en el primer segundo mayor del 80% y la capacidad vital forzada tiene que estar mayor del 80%. Recordando, recapitulando, cómo tiene que estar en un paciente que tenga EPOC, un patrón obstructivo o mixto, tiene que estar esto disminuido. Y post-broncodilatación, también cuando se utiliza la prueba broncodilatadora, esto también va a estar disminuido, ¿no? Y esto nos va a indicar lo que es la severidad del paciente, en qué grado de severidad se encuentra, ¿no? Y eso lo vamos a ver mediante los parámetros GOLD. Acá podemos ver unas curvas que están correctas, por ejemplo, acá dice correcto, en el que podemos observar que el el volumen está bien, el flujo expiratorio de volumen en el primer segundo está bien, y ha llegado hasta los 6 segundos con esta mesetita que está muy bien. Y acá podemos también ver en cuanto al flujo volumen, que también, miren, miren la curva, cómo está, cómo llega hasta acá. Entonces también nos está dando una curva correcta. Lo incorrecto, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que la prueba está mal hecha? Cuando el flujo no llega hasta los 6 segundos. Miren, acá ha llegado hasta los 4 segundos. Entonces esta prueba está mal, no se debe, se tiene que volver a realizar, se tiene que citar nuevamente al paciente, se vuelve a realizar luego, ¿no? Y acá también podemos ver, miren esta curva, hasta dónde llegó esta curva del volumen, de la curva flujo-volumen, ¿no? También está mal realizada. Acá también en cuanto a la forma, lo correcto, y miren esta forma de flujo-volumen, está contra mal hecha, mal también acá esta curva flujo-volumen, no podemos observarla así. Y acá podemos ver también en cuanto al volumen y tiempo, ¿no? También está mal. Miren hasta dónde está llegando, cómo se está yendo la curva. Entonces, si nosotros observamos ese tipo de curvas, entonces la prueba está incorrecta. Tenemos que volver a citar al paciente para volver a realizarle la prueba espirométrica. Ahora, ¿cómo vamos a determinar? Como había mencionado anteriormente, lo que nos va a determinar la severidad del paciente con EPOC, una vez ya confirmado este patrón obstructivo, este patrón obstructivo, es mediante el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hacemos? Mediante la clasificación GOLD. Y GOLD es la abreviatura del Global Initiative Obstructive Lung Disease.
que se clasifica en cuatro grados, ¿no? Leve, moderada, severa y muy severa. En el GOLD 1 es la leve cuando hay el índice, en todos el índice de Tiefenau tiene que estar menor al 70%, post-broncodilatadora. Y es leve cuando el volumen del flujo expiratorio 1 en el primer segundo es mayor o igual al 80% de lo predicho. Es moderada cuando el flujo del volumen expiratorio es entre el 50 y el 80% del predicho, severa cuando es entre el 30% y el 50% del predicho, y muy severa cuando es menor al 30% del predicho. Ahora, también se evalúa según el grado de disnea, esto ya es más clínico, ¿no? Según la escala de disnea del MMRC modificada, ¿no? Que lo clasifica en 4 grados, siendo del grado 0, perdón, en 5 grados, yendo desde el grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el que grado 0 es la disnea con actividad física intensa, el grado 1 disnea al subir una pendiente, grado 2 disnea al caminar en llano, grado 3 disnea al caminar 100 metros y grado 4 cuando es disnea al vestirse o al peinarse. Y por último, no tenemos que olvidarnos que puede haber en el 50% de casos, menor o igual al 50%, mayor o igual, perdón, al 50% de casos, que haya una reversibilidad, ¿no? En el transcurso de la enfermedad. Hay una reversibilidad con nosotros, vamos a hacer un seguimiento cada 12 meses o cada 2 años a este paciente con la prueba espirométrica forzada. Hay una probabilidad de un 50% más que se ha visto, ¿no? Que esto se revierta mediante el test positivo. ¿Y cómo se evalúa esto? Mediante estas dos fórmulas, ¿no? El flujo expiratorio volumen el primer segundo post broncodilatación menos el flujo expiratorio del volumen 1 pre broncodilatación, ¿no? Sobre ambos, pero la suma de ambos, ¿no? Sobre 2 por 100. Cuando esto nos da mayor al 12%, hay una reversibilidad, entonces el test está positivo. Y además, cuando hay incremento del flujo expiratorio del volumen 1 en el primer segundo, que sea mayor de 200 mililitros ¿cómo determinamos esto? Mediante el flujo expiratorio del volumen 1 post-broncodilatadora menos el flujo expiratorio del volumen 1 mayor, pre-broncodilatadora que te dé mayor de 200 mililitros, entonces positiva, hay una reversibilidad. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este tema del día de hoy. Recordemos que este tema es extenso, pero hoy solo hablamos de lo que es la espirometría y cómo encontramos a este paciente mediante este diagnóstico.